Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde las desigualdades sociales y raciales estaban profundamente arraigadas, el orden público se mantenía a menudo a un gran coste. La mayoría de los agentes de policía se veían a sí mismos como guardianes de la ley, figuras de respeto, pero en esta sociedad dividida, muchos desconocían que ellos mismos eran el producto de un sistema estructurado para mantener a las minorías en posiciones subordinadas. Las fuerzas del orden, a pesar de la aparente diversidad de sus filas, a menudo estaban dominadas por una cultura de superioridad implícita, donde la jerarquía era rígida y las mentalidades retrógradas. Entre los policías que gravitaron en torno a este sistema, hubo uno que se destacó, pero no por las razones correctas: el oficial David Moreau. Un joven de unos 20 años que creía que la fuerza residía en la brutalidad. Para él, el uniforme no era simplemente un símbolo de autoridad, sino un medio para controlar a aquellos que consideraba inferiores. Cuanto más ascendía en la jerarquía policial, más se consolidaba su odio hacia las minorías. Cuanto más veía a la gente de color, mujeres y hombres de orígenes de clase trabajadora someterse a la ley, más superior se sentía. Se estaba volviendo cada vez más insensible a los matices humanos, a las vidas, a las historias que llevaban estos individuos. A sus ojos, lo único que importaba era el poder del uniforme y la sumisión de los demás. La mirada de Moreau, fría y penetrante, estaba a menudo marcada por un desprecio palpable. Era un hombre que no aceptaba ninguna forma de humildad en aquellos a quienes consideraba inferiores. Vivió en un mundo donde el color de la piel, el origen, la clase social eran criterios suficientes para definir el valor de una persona. Y esa mañana, en el centro de la ciudad, pronto se enfrentaría a una realidad que haría añicos sus certezas. Mientras patrullaba, con la mirada fija en las aceras, buscando un pretexto para ejercer su autoridad, vio a lo lejos a un hombre con uniforme militar. Este hombre no era un soldado cualquiera, llevaba un uniforme de general, lo que, en su mente, fue suficiente para desencadenar una reacción instintiva. Pero lo que realmente llamó la atención de Moreau fue el hombre mismo, alto, robusto, con una presencia casi sobrenatural. Caminaba lentamente, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera, con una certeza inquebrantable en cada paso. Moreau no tenía idea de a quién estaba mirando, pero el olor de su propio racismo, un veneno que ya ni siquiera sabía que llevaba dentro, lo hizo ver rojo. Para él, la idea de que un hombre negro pudiera alcanzar tal rango era inconcebible. ¿Un general negro? Nunca había visto uno. ¿Cómo podría un hombre de color tener la autoridad y el honor de llevar rayas militares? Era una imagen que iba en contra de todo lo que había aprendido, de todo lo que creía que era correcto. La ira creció dentro de él, incontrolable, y su mano se apretó alrededor del bastón que llevaba en su cinturón. «Oye tú, estás perdido», espetó, y su voz delató su desdén. Ni siquiera se había molestado en saludar al hombre, en buscar una excusa. El general no encajaba con su visión del mundo y simplemente no podía aceptarlo. «¿Qué haces aquí, en este barrio?» Marcus Delacroix se detuvo lentamente y giró la cabeza hacia el oficial. Su mirada era tranquila, casi distante, una serenidad adquirida tras años de experiencia y humildad. Estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento. A lo largo de su carrera, tuvo que lidiar con racistas, hombres y mujeres que lo despreciaban, que dudaban de sus capacidades por el color de su piel. Pero Delacroix sabía que a veces la ignorancia debía afrontarse con paciencia. No era la primera vez y probablemente no sería la última. «Voy a donde necesito ir», respondió con voz tranquila y profunda. No tenía intención de dejarse provocar por un agente tan impulsivo. Sus palabras eran mesuradas y llenas de sabiduría. Pero el agente Moreau, cegado por su arrogancia y su racismo, no pudo aceptar esta respuesta. Estaba esperando una reacción, algo que justificara su propia violencia. No iba a permitir que un hombre negro, especialmente un militar, se comportara de esa manera. La sola idea de que un general pudiera ignorar su autoridad lo enfurecía. «Negro sucio, ni siquiera eres general», gritó, como si eso justificara su arrebato. «¿Crees que vas a caminar por aquí tranquilamente, bajo mi supervisión?» Caminó hacia Delacroix con una brutalidad que no tenía cabida en la interacción. Antes de que el general tuviera tiempo de reaccionar, el agente le puso una mano violenta en el hombro.
Fue un gesto de desprecio, un intento de marcar su territorio, de hacerle sentir su dominio. Esta fue la chispa que encendió la situación. Sin siquiera pensar en lo que hacía, Moreau levantó la mano para golpear a Delacroix. Creía que su posición de autoridad y su uniforme lo protegían de cualquier consecuencia. Pero lo que no sabía era que este general, a pesar de su comportamiento tranquilo, no era un hombre que se dejara intimidar. En un instante, Delacroix agarró la muñeca de Moreau con precisión quirúrgica. Fue un movimiento fluido, controlado y con una potencia fría. En un instante, el agente estaba de rodillas, su dolor volviéndose más real que la arrogancia que había cargado hasta entonces. El brazo de Moreau estaba en una posición incómoda, torcido por el general, obligando a su propio peso a doblarse. Nunca imaginó que lo que parecía un simple enfrentamiento pudiera volverse en su contra con tanta brutalidad. «Soy el general Marcus Delacroix», dijo con voz tranquila pero firme, «y no tengo necesidad de demostrar mi valía a un hombre como usted». Sus palabras, cargadas de significado, impactaron a Moreau como un trueno. «Acaba de cometer un gran error, oficial». Moreau, gimiendo de dolor, sintió que la vergüenza lo invadía con una intensidad que nunca antes había sentido. Levantó la vista y, por primera vez, se dio cuenta de la insignia en el uniforme del general. Un escalofrío escalofriante lo invadió, un miedo irracional pero profundo que congeló cada músculo de su cuerpo. No era un simple ciudadano, ni siquiera un simple soldado. Se encontraba ante un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos del poder, un líder respetado y admirado por todos, un general negro, un símbolo de logro, dignidad y sacrificio. Acababa de golpear a alguien a quien nunca debería haber subestimado. Un hombre que, aunque tenía un color de piel diferente, encarnaba lo que Moreau, en su ignorancia y arrogancia, no podía entender. El respeto que uno se gana con trabajo duro, sacrificio y humanidad. El general soltó la muñeca de la gente y se enderezó lentamente. No tenía ningún deseo de venganza, ningún deseo de darle a Moreau la satisfacción de una reacción furiosa o violenta. Su mente estaba mucho más allá de eso. Sabía, sin embargo, que la humillación de Moreau era inevitable. El oficial, todavía en shock, se levantó con dificultad, su cuerpo aún conmocionado por el dolor y la angustia. Cada movimiento que hacía estaba lleno de una vergüenza insuperable. El orgullo que creía tener se desmoronó bajo sus pies, destrozado por la realidad de su imperdonable error. No era solo un policía que había abusado de su autoridad, sino un hombre que había querido hacer la ley, hacer justicia a su manera, despreciando lo que verdaderamente constituye la grandeza humana. Se encontró reducido a un hombre pequeño, un hombre cuyo propio racismo lo había desfigurado y lo había hecho vulnerable. El general, dirigiéndole una última mirada sabia, se dirigió a él en voz baja pero firme. «Crees que tu odio te hace fuerte, pero solo te hace más pequeño». Estas palabras, cargadas de verdad, impactaron a Moreau mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Era la cruda verdad, la verdad que nunca había querido afrontar, pero que ahora, como un peso insoportable, caía sobre él. Nunca había comprendido que la verdadera fuerza no se encontraba en la opresión de los demás, sino en la capacidad de mostrarse con dignidad, de permanecer firme ante la adversidad sin dejarse nunca desestabilizar por el odio. No era una debilidad, sino un poder al que nunca había tenido acceso, un poder que nunca pudo comprender, pues se dejó llevar por sus propios demonios. A su alrededor se había formado una multitud silenciosa, curiosa, con los miembros tensos por la adrenalina de la escena. Los rumores se extendieron rápidamente como un reguero de pólvora, algunos comentaban lo que habían visto, otros simplemente observaban con incredulidad. Todos fueron testigos de un momento de verdad que no se pudo borrar, que dejó una huella en la memoria colectiva de la ciudad. El general, sin embargo, no prestó a la multitud más atención que a un simple ruido de fondo. Se dio la vuelta y continuó su camino, tranquilo, majestuoso, como un hombre que sabía dónde iba y por qué iba allí. No era un hombre que se dejara distraer por las mezquindades de los demás. Moreau se quedó paralizado, con una mezcla de vergüenza, ira y confusión arremolinándose en su interior como una tormenta. Él no había visto esto venir. Había anticipado la ira, la violencia, un enfrentamiento de fuerza bruta. Pero lo que recibió a cambio no fue lo que esperaba. La dignidad, la calma implacable del general, la inteligencia de su reacción, fueron mucho más fuertes de lo que hubiera podido imaginar. Y llevó este pensamiento consigo toda la noche, un peso en su corazón que solo crecía. Al día siguiente,
El vídeo del incidente se extendió como un reguero de pólvora por las redes sociales. El boca a boca hizo su trabajo y pronto el escándalo estalló en toda la ciudad. Las autoridades, tomadas por sorpresa, no podían ignorar lo que acababa de ocurrir. Se abrió una investigación y se citó al agente Moreau para interrogarlo. Pero en lugar de encontrar justificaciones para sus acciones, Moreau se encontró atrapado en un torbellino de culpa e incomprensión. La violencia gratuita que había cometido, la brutalidad de sus acciones, su racismo, eran faltas que no podía ocultar, faltas que no podía justificar. Durante la reunión con sus superiores, la verdad salió a la luz. No solo había atacado a un general, sino a un general negro, un hombre que había dedicado su vida a servir a su país, que se había ganado todo el respeto por su carrera ejemplar y su compromiso inquebrantable. Los testigos fueron claros. El oficial Moreau no solo había actuado de manera racista, sino que había actuado con una brutalidad sin precedentes, sin razón ni justificación. Había demostrado un total desprecio por la ley y la dignidad humana, y esto no podía quedar impune. El general de la Croix, por su parte, nunca quiso que este incidente se convirtiera en un escándalo. Su prioridad nunca había sido humillar a Moreau, sino enviar un mensaje. Fue a la inspección de policía y exigió que se realizara una investigación completa sobre la conducta del oficial. Su objetivo no era la venganza, sino demostrar que este tipo de comportamiento no debía tolerarse. La investigación continuó y finalmente triunfó la verdad. Moreau fue suspendido y luego despedido de la policía. El general, estoico, continuó su camino. Lo que acababa de ocurrir no había afectado ni su fuerza ni su calma. No era una victoria lo que buscaba, sino un principio que defendía. El incidente, aunque humillante para Moreau, fue una lección para todos. Había demostrado que la verdadera fuerza residía en la dignidad, la paciencia y el respeto, no en el ejercicio de la violencia o el poder mediante la intimidación. Fue una victoria silenciosa, pero de un poder sin precedentes. Y nadie jamás podría quitarle esa victoria.